Dios te bendiga, Antonio. ¿Cómo estás? Hola Marcos. Tenía mucho tiempo sin hablar contigo, cuéntame sobre tu vida. Mi vida ha cambiado por completo, desde que tomé la decisión de aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Tomar la decisión? Desde que nacemos, tomamos importantes decisiones. La vida se basa en toma de decisiones. Comprar o alquilar una casa. Estudiar una carrera universitaria. Comprar un carro. Casarse. Tener hijos. Estas son algunas decisiones que tomamos mientras estamos en la tierra. La decisión más importante es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, amar a Dios y obedecerle. Entiendo, pero nosotros somos muy jóvenes para tomar la decisión de servir a Cristo. Podemos servir a Cristo sin importar la edad. En el libro de Santiago capítulo 4, versículo 14, define nuestra vida como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por esa razón entendemos que nuestra vida en la tierra es breve, y que debemos aprovechar cada momento de ella. Fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Venimos al mundo por un tiempo determinado, con propósitos que cumplir. Luego moriremos, y después de la muerte vendrá la resurrección, tanto de justos como injustos. ¿Qué significa resurrección? La palabra resurrección significa devolver la vida o vida después de la muerte. Nuestra alma es eterna. Esto quiere decir que permanece para siempre. Y nosotros, mientras estemos en la tierra, debemos tomar la decisión de obedecer a los mandatos de Dios o no obedecer. ¿Dónde dice que habrá una resurrección? En la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. También he escuchado a personas hablar sobre la necesidad de un arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es reconocer que acciones que hemos realizado fueron indebidas o en violación a un mandato, ley o norma establecida. ¿Cómo sé que estoy arrepentido? La acción de arrepentirse produce un cambio en nuestra vida, al reconocer el error y culpa del hecho que hemos realizado. Esto lleva al ser humano a querer remediar dicho error. Otro concepto que necesito que me expliques, ¿qué significa salvación? Salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. Entendiendo los conceptos de arrepentimiento y salvación, me surge otra pregunta. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después lo ingresó en el huerto de Edén. Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Dios le dio un mandato a Adán, de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecieron al mandato, y esto trajo consecuencias sobre toda la tierra. Con esta desobediencia entró en el mundo el pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es desobedecer al cualquier mandato establecido por Dios, o dejar de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles consecuencias tiene el pecado? Las consecuencias que tiene el pecado, lo registra la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. También en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estas son algunas de las razones del por qué debemos arrepentirnos. El pecado trae muerte eterna, y con ello condenación. Como bien sabes, soy una persona que cumplo con las leyes de mi país. Respeto los derechos de los demás. Cumplo con mis deberes. Ayudo a las personas que me solicitan ayuda. Vivo en paz con todo el mundo. ¿Serán suficientes estas obras para obtener la salvación? Todo esto es necesario hacerlo. Pero estas obras no nos dan la salvación que necesita nuestra alma. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es necesario hacer el bien, pero ninguna de las obras humanas puede darnos la salvación que necesita nuestra alma. ¿Quién nos da la salvación? ¿Y quién es nuestro mediador? Busquemos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Por cualidades humanas no se obtiene la salvación. Por esta razón vino Cristo a sacrificarse por el mundo. Y murió para darnos vida y vida en abundancia. Por amor a nosotros, Dios envió a su único Hijo. Esto lo registra la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo tengo a Jesucristo. Lo tengo en un cuadro. En una estatua. También al niño Jesús. Esto que menciona son imágenes, esculturas e ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es persona, animal, imagen o cosa, amada o admirada con exaltación. Dios prohíbe que hagamos imágenes y que tengamos ídolos. ¿Dónde está escrito que no podemos tener ídolos ni imágenes? En la palabra de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. También nos enseñan que los ídolos e imágenes no tienen poder. En el libro de los Salmos, capítulo 115, versículos del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Muchas personas realizan peticiones, súplicas a personas que han fallecido, tales como María, José, los apóstoles, los profetas, pensando que ellos pueden interceder. O pueden servir como mediador entre Dios y el hombre. La Biblia nos enseña que las personas que mueren no tienen memoria de nada de lo que sucede aquí en la tierra. Esto lo registra el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Otras personas dicen, que como los ángeles del cielo no han pecado, entonces a ellos sí pueden hacerle peticiones y adorarles. La Biblia nos enseña que tampoco a los ángeles se les debe adorar, ni clamar, ni hacer peticiones. Tenemos un ejemplo donde a un ángel se le iba a adorar. Y éste reprendió diciendo que no lo hiciere que adorara a Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Otras personas dicen que María o la Virgen intercede por ellos. Y es mediadora entre Dios y el hombre, y por esa razón la deben venerar. La palabra venerar significa rendir culto, o exaltación a algo o a alguien.
María fue creada por Dios para cumplir un propósito, así como creó a Abraham, a Moisés, a los profetas. También Dios nos creó a nosotros con propósitos determinados. María cumplió con el propósito y realmente tendrá su recompensa. Pero ningún ser humano es digno de ser venerado, tampoco que se le rinda culto. Porque ninguno se sacrificó por nuestros pecados. Tampoco nos dan la salvación. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A ninguna persona se le puede venerar, tampoco tienen poder para salvar. Ni ser mediador por otros, sin importar que se llame virgen, apóstol, santo, ángel. Ningún otro nombre es dado a los hombres que no sea el de Jesucristo. ¿Dónde está escrito que solo es en el nombre de Jesús que podemos ser salvos? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Habrá realmente un juicio? Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Existe realmente el infierno? Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quiénes irán al infierno? Busquemos el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También busquemos el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entendiendo la necesidad de nuestra salvación. También que nuestras obras y cualidades no nos salvan. Tampoco el rezar a santos, imágenes, cuadros, ídolos, producen el arrepentimiento para ser liberados del pecado, sino que son abominación, y recibirán castigo de parte de Dios. Al mismo tiempo conociendo que todo pecado traerá condenación. Surge la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La palabra de Dios registra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me laves con tu sangre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y me ayudes a servirte y hacer tu voluntad, para tu gloria y honra.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entra en tu habitación, ora a Dios. Y arrepiéntete de todos tus pecados y de tus malos caminos. Busca una Biblia. Y estudia su palabra. Y pídele a Dios que te ayude a cumplir sus mandamientos. Busca una iglesia donde se predique lo que está escrito en la Biblia. Esfuérzate por cumplir los mandatos de Dios. Gracias por todas las informaciones. Haré todo lo que me dices comenzando desde hoy. También he escuchado a personas hablar sobre las señales antes del fin. Necesito que me expliques sobre esas señales. De acuerdo, hablaremos de este tema la próxima semana. De acuerdo, hasta la próxima semana. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, o sea mala. Toda la gloria y la honra es de Jehová.